¿eh? Quiero aprovechar para poner de relieve que estos políticos que ejercen su cargo, como Carlos, que un cargo institucional ahora mismo, está en el Ayuntamiento de Madrid, estos políticos, nuestros políticos y muchas personas que se dedican a la política en nuestra organización y probablemente en otras, realizan un esfuerzo diario que no tiene horario y no tiene calendario, como podemos comprobar cada vez que recurrimos a ellos para cualquier cosa, ¿eh? Y además que lo hacen con el único objetivo y con el gran objetivo de cambiar esta sociedad en favor de la clase trabajadora. A Carlos ya le conocemos, yo creo que en general ya le hemos escuchado, sabemos por las noticias también de Carlos. Solo recordar que es el responsable de políticas económicas de Izquierda Unida y es concejal en el Ayuntamiento de Madrid por el Grupo Ahora Madrid. Él es el responsable del éxito de finanzas de este Ayuntamiento de Madrid. Él y su equipo rebajaron sustancialmente la deuda heredada del gobierno anterior y generaron un superávit importante. Aún así, fue cesado en sus funciones como concejal de Hacienda por la señora alcaldesa. Carlos viene a hablarnos del sistema público de pensiones. Como ya digo, este sistema es público, es de reparto, es solidario y está basado en cotizaciones. Por tanto, la pensión que tenemos muchos de nosotros de aquí no es un regalo del gobierno de turno, ni es algo que nos haya dado la empresa graciosamente, o un regalo de cualquier otra instancia, ¿no? Es una parte del salario que se nos ha detraído y por supuesto la empresa ha tenido que hacer sus cotizaciones sociales cuando hemos sido trabajadores en activo y que comenzamos a cobrarlo cuando llega el momento de la jubilación. Cada cierto tiempo, pero eso desde que yo empecé a trabajar y ya hace tiempo, y ya me he jubilado, claro, ya llevo un tiempo jubilada, se escuchan voces diciendo que el sistema público de pensiones no es sostenible, se dicen muchas cosas al respecto y sus argumentos son siempre los mismos, los de los voceros del sistema económico que impera, ¿no? Ayer mismo la señora Lagarde ya hablaba de este asunto y decía que teníamos que ahorrar para tener un plan privado de pensiones, ¿no? Entonces de siempre se ha hablado de esto. Y siempre se aducen los mismos argumentos, la baja natalidad, parimos pocos las mujeres, tenemos una larga esperanza de vida, vivimos demasiado, aumenta el número de pensionistas porque, claro, si nacen pocos niños no dejamos entrar inmigrantes o los echamos y pues cada vez hay menos trabajadores en activo en la ratio trabajadores pensionistas. Y además, claro, da la casualidad que ha llegado un momento en que la cuantía de las pensiones es un poquito mejor. No digo que todas sea y para todos sea una estupenda pensión, pero va aumentando, entonces el gasto en pensiones va aumentando. Debemos responder a estas voces que el sistema público de pensiones no es sostenible ni es insostenible. No debemos entrar en esa discusión totalmente falaz de si se sostiene o no se sostiene el sistema público de pensiones. Las pensiones son un derecho y eso es lo que tenemos que nosotros decir ante cualquier discusión de este tipo. La pelea de las pensionistas es la pelea por el modelo social. Luego todos debemos estar en ello, los jóvenes, los mayores. Las jóvenes trabajadoras deben abandonar ese pensamiento fatalista de a mí ya no me va a tocar, porque de verdad os lo digo, que yo cuando era joven también pensaba que quedaba mucho tiempo para la pensión, pero no queda tanto tiempo. No se da uno cuenta y ya ha llegado este momento. Entonces, hay que abandonar ese pensamiento de todos. Se le pregunta a trabajadores jóvenes de mediana edad, dicen, a mí seguro que ya no me llega, ya para mí no va a llegar la pensión. Entonces, todo eso lo que hace es que todo el mundo piense, cuando salen esas entrevistas en la tele,
que todo el mundo piense bueno, que los pensionistas nos estamos llevando el dinero de este país, cuando resulta que es nuestro derecho, ¿eh? Y además no es verdad, es un tanto por ciento del PIB, que no voy a meter en esas cosas porque bueno, ya es más complicado, pero que no es tanto con respecto a la media europea lo que gasta este país en pensiones. Debemos hacer una lucha común, los trabajadores jóvenes, los pensionistas, por la derogación de las reformas laborales que dan lugar a esta situación tan precaria de toda la clase trabajadora y que hace que los ingresos del sistema sean menores, por la derogación de la reforma de las pensiones de 2013, por supuesto, que no ha salido en el decreto del gobierno, no ha dicho que el IPC por ley ya de entrada, esperemos que todo eso se negocie, y hay que trabajar todos juntos, por la eliminación también de los aspectos más negativos de la reforma del 2011. Nosotros estamos a favor de derogar el factor de sostenibilidad. Es algo que ya se introdujo en el 2011, en esa reforma, y porque las exigencias de esos periodos de cotización también vuelvan a los anteriores. Nos parece que es demasiado y que hay que dar entrada al mercado laboral a los trabajadores jóvenes. Izquierda Unida siempre se ha distinguido por defender el sistema público de pensiones y desde luego en 2010-2011 hizo una campaña muy agresiva en contra del pensionazo y estuvimos todas en ello y hemos luchado mucho porque esa reforma no saliera adelante. Después hubo un pacto social, se firmó y bueno, ya hay cosas positivas, pero que yo no voy a analizar. Ahora es más necesario que nunca seguir presionando en todos los ámbitos para que los presupuestos presentados sean aprobados y mejorados. El Gobierno tiene la obligación de cumplir y sacar adelante todos los puntos pactados con el Grupo Parlamentario Unidos Podemos. Nuestro compañero Carlos fue uno de los responsables de ese acuerdo. Durante la tramitación y el diálogo con los agentes sociales, esperemos que esos presupuestos mejoren en aspectos concretos que han causado, por ejemplo, en pensiones el descontento de algún grupo de pensionistas. Por ejemplo, los pensionistas que tienen una discapacidad permanente y total para su trabajo habitual y que son menores de 55 años. Entonces, para estos pensionistas, el decreto que ha salido pues no está ligado como antes al 55% del salario mínimo interprofesional. Esta provincia envejece día a día, es conservadora y está escasamente movilizada. No se debe la ausencia de reacción en esta provincia que tengamos una situación muy boyante en cuanto a las pensiones, ¿verdad? Se debe a que somos así, a ese voto miedoso y cautivo que en su mayoría va al que está gobernando aquí en Salamanca, en Castilla y León, en todos los pueblos. Debemos revertir la actitud pasiva de las salmantinas, pues la pensión media se sitúa en torno a los 890 euros, la pensión media de todos los salmantinos. La pensión media entre las mujeres no llega a 680. Casi el 50% de las pensiones en Salamanca son inferiores a 650 euros y el 62% son menores de 800 euros. El 30% de las pensionistas en Salamanca disponen de pensiones que son de cuantía mínima y las pensiones de viudedad de las mujeres que pertenecen al régimen de autónomos son las más bajas, como podéis suponer. Por lo tanto, son las que cobran ese complemento a mínimo más alto, porque tienen las pensiones más bajas. Desde Izquierda Unida de Salamanca hemos puesto en marcha el área, y este es el primer acto de presentación oficial, el área de pensiones y precariedad, y en consonancia con Izquierda Unida Federal ponemos en marcha la red de activistas por las pensiones públicas. Para nosotras es prioritario instar a todas las organizaciones políticas y sindicales que defienden el actual sistema de pensiones a la unidad de acción y al compromiso con todos los pensionistas presentes y futuros. Nos planteamos también como tarea de la red la divulgación del programa de IU, que ya estamos, creo yo, iniciándolo en estas materias, así como el estudio de la situación de las salmantinas pensionistas.
la elaboración de propuestas programáticas en conjunto con otras personas que estén interesadas. No solo estamos abiertos a los militantes, sino a los simpatizantes y a todas las personas y organizaciones que estén interesadas en trabajar con nosotros en propuestas programáticas para esta provincia. Este es un momento delicado, pero aún así tendremos que ser optimistas. Cada día nos ponen una china en el camino, ¿verdad? Pero tenemos que ser optimistas. Tenemos razones para el optimismo, y es que en el último año ha habido movilizaciones de pensionistas. Como veis, todos los días estamos en la tele, en Bilbao, en Madrid, en muchos sitios, por las pensiones. Los sindicatos han salido a la calle, los sindicatos de clase también, por las pensiones. Entonces, estas movilizaciones han dado lugar a que se revierta ese insultante 0,25%, y la carta insultante, que es la que motivó el enfado y el cabreo de la mayor parte de los pensionistas. No solo el 0,25, que ya era motivo suficiente, pero la carta ya era mucho, ¿no? Entonces se ha conseguido revertir ese 0,25% al IPC, pero en el 18 y en el 19. Y las pensiones mínimas se han revalorizado en más que el IPC, se han revalorizado en un 3%. Hubo una moción de censura ya hace mucho y hay un nuevo gobierno. Digo hace mucho porque todo pasa tan rápido, ¿verdad? Hay un acuerdo de presupuestos, hay un acuerdo que se firmó, Unidos Podemos, Gobierno. Tenemos esperanza que se mejore el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno en las enmiendas y que se cumplan todos los puntos del acuerdo con Unidos Podemos. Tenemos esperanza también en que se aprueben los presupuestos, que son más sociales, y que por esta vez reviertan ciertos beneficios en la clase trabajadora. También queremos y pedimos y esperamos que ciertos miembros de la Administración no sigan en ese discurso de si es sostenible el sistema, de que tenemos que seguir trabajando casi hasta que nos vayamos a morir, etc. Que en la mesa de diálogo social también esperamos que se mejoren muchos de los puntos presentados. En fin, son demasiados condicionantes para que estemos contentos y estemos alegres, pero aún así tenemos que seguir en la lucha. Así que por fin doy paso a que Carlos comience a hablarnos del sistema público de pensiones, de cómo está, de sus problemas reales o no, estructurales o no, y de cómo abordarlos desde posiciones políticas de izquierdas, que es lo que somos. Somos políticos de izquierdas, somos gente de izquierdas. Muchísimas gracias, María, a ti, a toda la plataforma de gente que está luchando en esta materia, y por supuesto a mi organización, a Izquierda Unida en Salamanca, pues por permitirme estar triplemente agradecido en este lugar. Os decía que mis ancestros son de aquí, de Salamanca, con lo cual yo siempre que tengo alguna oportunidad de venir, sea por motivo político, sea por cualquier motivo, yo estoy encantado de venir a mi tierra, a la que considero mi tierra. Aunque ya digo que nací yo ya en la ciudad de Madrid, y además, bueno, pues estar en la sede de Comisiones Obreras pues también es un placer para mí, y hablar sobre todo de elementos tan absolutamente insultantes como levantar el velo de toda la información falsa que continuamente se está lanzando en el conjunto del Estado español en materia de pensiones, me parece una oportunidad que no hay que desdeñar nunca. Por eso, las gracias te las doy a ti, María, por permitirme la posibilidad, o darme la posibilidad de que esté aquí con vosotros y vosotras, pues para intentar eso, para intentar hablar desde el rigor técnico, porque yo no sé trabajar de otra manera, y voy a hablar de datos oficiales siempre, presupuestarios, los datos, en este caso, reales en cuanto al sistema público de pensiones, también en cuanto al sistema privado de pensiones. Me vais a permitir que cuente algunas cositas, y datos oficiales que desgraciadamente no son conocidos de manera habitual, porque porque hay un interés muy perverso precisamente en que la gente no esté precisamente bien informada. Y no es casual que se deslice determinadas ideas que
ya ha empezado María de manera muy clara desmontándolas, como que el sistema, y ese es el peor de los mantras, eso que habréis escuchado cientos de veces en los medios de comunicación, ya sean públicos, ya sean privados, sobre todo cuanto más de masas son, más escucharéis eso de que el sistema público de pensiones no es sostenible. Y eso es radicalmente falso, eso es mentira, eso es una gran mentira que simplemente con el análisis de la información existente pues nos resultaría a todos muy sencillo ver que eso no es real, pero es verdad que aderezado con suficiente habilidad pues puede plantear ese fatalismo y sobre todo ese desestímulo a pelear por algo que, como bien indicabas en tu parte inicial de intervención, María, no es una regalía, no es un favor, son derechos. De hecho, son salarios diferidos en el tiempo. Entonces, esos salarios diferidos en el tiempo no hay que pedirlos por favor, hay que exigirlos. Y ese primer punto, quiero que lo veamos claro, pero también ponerlo al lado de ese otro que os comentaba, está en niveles máximos o que el coste de la telefonía móvil está en niveles nominales máximos. Siempre hay que relacionar el coste de algo con el conjunto de la tarta. O sea, ¿qué supone el gasto en pensiones con respecto a la riqueza que hay en el Estado español? ¿Qué porcentaje supone eso? Bueno, pues estamos en mínimos. Vecinos y vecinas, no lo escucharéis, pero estamos en mínimos. De hecho, Rajoy ha conseguido que se baje por debajo del 10% del Producto Interior Bruto del gasto en pensiones. Lo ha conseguido, a pulso. Por cierto, no sin ayuda. Ayuda precisamente del Partido Socialista, porque entre la reforma que hizo el Partido Socialista y la que hizo el Partido Popular, de esas dos reformas estamos en la situación actual. ¿Por qué digo que hay que relacionarlo con el porcentaje, ese porcentaje con respecto a la riqueza nacional? Bueno, pues porque como pensionistas, como personas que estáis cobrando esos derechos a los cuales os habéis hecho acreedores con vuestro trabajo durante todo este tiempo pasado, claro, tendremos que ver qué parte de lo que es, ya digo, el conjunto de la tarta os tendría que tocar a vosotros. Y para saber si es adecuado o no adecuado, pues mirad, lo que hay que hacer es compararse. Lo de compararse es una cosa muy fea, normalmente. Es una cosa que a mí me molestaba mucho cuando mi madre me comparaba con otros por ahí. Normalmente me comparaba siempre, y yo siempre era más feo, más gordito y más no sé qué que el de al lado. Pero es algo que es bastante lógico en economía, el que tengamos que compararnos y ver qué esfuerzo se realiza en otros países de nuestro entorno y, sobre todo, qué esfuerzo se realiza en países con los cuales queremos compararnos para otras cosas, pero cuando se habla de pensiones no veréis esas comparaciones. Y claro, en el momento actual estamos todavía más de 3 puntos porcentuales con respecto a la riqueza nacional de gasto en pensiones. Estamos, y la gente dice, bueno, 3 puntos, ha dicho, que ¿eso cuánto es? Eso son 36.000 millones de euros. 36.000 millones de euros. Lo que cuesta blindar cada año el IPC de las pensiones son 1.800 millones. Estamos hablando de 20 veces esa cantidad. 20 veces. Entonces, ¿se puede o no se puede? ¿Es sostenible o no sostenible? Claro, depende de lo que uno quiera gastarse en pensiones. Es de hecho incluso posible querer gastarse menos. Es una decisión política que contará siempre con nuestra oposición más radical como organización política y como gente más allá de los planteamientos de izquierdas y derechas, que yo claro que creo que existen. Es un poco un tema de sentido común, porque hay un contrato social, más allá de lo político, un contrato social con la gente que ha contribuido en su momento, porque lo que tenemos es un sistema de reparto, o sea, la gente que está trabajando, los que estamos y las que estamos trabajando en el momento actual, estamos pagando las pensiones de los que estáis ahora mismo recibiendo esas prestaciones. Pero es que antes lo habéis hecho vosotros con los que anteriormente cobraron las pensiones. A mí ese sistema de reparto me parece espléndido, me parece uno de los mejores contratos sociales que se pueden hacer. Que uno pague las pensiones de los compañeros y compañeras, de los padres, madres, o de el que no tenga familia, da exactamente igual, sin esperar nada a cambio, sin tener que esperar lo que ocurra en el futuro. Pero claro que hay un contrato social. Y ese contrato social no tiene derecho ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Ciudadanos a cargárselo.
Y por eso a mí me encanta que la gente organizada, independientemente de la edad, cuando le tocan el contrato social, salga a la calle. Y me parece espléndido que lo hayáis hecho. Me parece que lo habéis hecho todavía mucho menos de lo que debierais haber hecho y de lo que debiera hacer la sociedad movilizándose ante la ruptura de ese contrato social. Porque os comento, si estamos en mínimos de porcentaje de PIB, de Producto Interior Bruto, que es la suma de todo lo que se produce en el país durante un año, y estamos por debajo del 10%, por decisiones políticas. Por decisiones políticas hay que pedirle cuentas a los que han tomado esa decisión y a los que han mentido y preguntarles por qué lo han hecho. Y claro que se ven rápidamente las responsabilidades y por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido. Mirad, yo ya llevo unos añitos, aunque veáis mi espléndida juventud, que solamente mis hijas lo desmienten de manera habitual, yo ya llevo 26 años cotizados. Pero cuando yo estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas, y eso que había un departamento en la Universidad Complutense de Madrid, yo soy de los herederos de José Luis San Pedro, que a algunos sonará, algunos le llamaban novelista, era un excepcional economista, fundador de la cátedra que en este caso es la Aldea Gala Roja de la Universidad Complutense de Madrid en materia de economía. Bueno, pues en esa facultad estudié yo, así he salido también. Es verdad que de ahí han salido también otros como Miguel Sebastián, que era profe mío, y que hablaba en este caso, ese que fue ministro del gobierno de Zapatero, y hablaba de que ya en ese momento había mucho interés. Miguel Sebastián, paréntesis, responsable del Servicio de Estudios del BBVA, ¿vale? Claro, hablaban de lo difícilmente sostenible que era el sistema de pensiones. Claro. Entonces, lo lógico es que cuando alguien te dice eso, simplemente tiremos del hilo, todos y todas, y veamos por qué dicen eso. ¿A ti quién te paga? ¿A ti quién te paga? Claro, es que es un pastel golosísimo. Es un pastel golosísimo que cada año, en el momento actual, supone 110.000 millones de euros de cotizaciones sociales. El sistema financiero lleva persiguiendo ese pastel no de ahora, ni de cuando yo estudiaba, hace 25 años, de antes, cuando no existía la situación demográfica que actualmente tenemos, que es una situación demográfica que no es casual. A ver qué persona se plantea hacer planes de vida a corto, medio o largo plazo cuando tiene 25 contratos en un mes. Eso me lo decía una compañera la semana pasada. Me decía, ¿y cómo querrán que tengamos hijos? 25 contratos en un mes. No tiene el récord esta chica, ni muchísimo menos. Contratos varios al día para poder ganar miserias de dinero, y que cuando estamos hablando de que había un salario mínimo interprofesional un 23% inferior al que le hemos arrancado a sangre y fuego al gobierno socialista en el momento actual, les parezca a la derecha política y económica de este país que estamos haciendo una verdadera revolución, porque se cobren 900 euros al mes como salario mínimo. Todo eso tiene muchísimo que ver no solamente en la demografía de este país, tiene muchísimo que ver también en cómo se nutre el sistema de pensiones. Porque se nutre por cotizaciones sociales. Si se abaratan los salarios en este país, que esa ha sido la operación realizada para supuestamente sacarnos de la crisis, si se precariza el empleo, las pensiones se las toca en la línea de flotación. Eso es gravísimo. Por eso hay que derogar las dos reformas laborales. Las dos. La del PP y la del PSOE. Por eso hay que recuperar la negociación colectiva. Porque si no hay convenios colectivos fuertes y trabajadores fuertes que puedan pelear de manera conjunta por sus derechos, no tendremos cotizaciones sociales que sostengan ni este sistema de pensiones, ni un sistema de pensiones en la que estuvierais la mitad de los que estáis. La sostenibilidad tiene que ver con otras cosas. Entre otras, con unos salarios fuertes y dignos. Cuidado, ya lo saben ellos. O sea, no es un tema de que hayan tenido un error técnico. Ahora, por el camino se ha producido una transferencia de rentas. Ya sabéis, os podéis imaginar de quiénes a quiénes. El jefe de Miguel Sebastián se va a jubilar ahora. Francisco se llama, a lo mejor le conocéis por apellido, González. Es amigo de, no sé, contrató a un comisario de policía, os sonará, ¿no? Os sonará. Bueno, pues este señor se jubilará ahora con una pensión privada de 88 millones de euros.
88 millones de euros. Y lo peor, ¿sabéis lo que es? Que es legal. Que se va a jubilar con esa pensión y es legal. Y la normativa que permite que haya determinada legalidad en estos planes de pensiones privados explica lo que decía Miguel Sebastián cuando yo era estudiante y explica perfectamente que haya una ofensiva sostenida en el tiempo para hablar de la insostenibilidad del sistema de pensiones público y para intentar conseguir que cuanta más gente mejor, pues bueno, pues se vaya haciendo planes de pensiones privados. Porque eso es lo que funciona. Se les olvida contar las experiencias que se han realizado en países como Chile, ¿vale? Con economía liberalizada a tope y donde hicieron esta experiencia hace ya 2 décadas. El resultado ha sido perverso. Perverso. La gente, pensionistas en la calle, porque su sistema público de pensiones se convirtió en sistema privado de pensiones de capitalización. Y claro, los fondos de inversión dedicados al sostenimiento de las pensiones no les fue demasiado bien en los últimos años en sus inversiones. Claro, les fastidiado. Sobre todo porque cobran unas comisiones de mantenimiento y de gestión bastante elevadas, porque claro, luego hay que nutrir ese tipo de pensiones como la que os decía, que tiene Francisco González y otros que en las élites manejan ese tipo de pasteles y desde luego, la rentabilidad privada de los planes de pensiones en el momento actual no se sostiene simplemente analizando los datos de 350 fondos de pensiones privados en España. Pero no en los últimos 3 años, o en los últimos 5 años, o en la última década porque ha habido crisis. Mirad series históricas de 20 años y veis quién gana y quién pierde. Claro, es como cuando las entidades bancarias defendían hace ya unos años, defendían eso de que había un índice a la hora de la revalorización de las hipotecas, de las hipotecas, pues bueno, a lo mejor a algunos suena lo del IRPH, el índice de referencia de préstamos hipotecarios, que dentro de pocas semanas va a declarar ilegal el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, pues esto te lo vendían como que era lo mejor, que era lo mejor, claro. Entonces, cuando le sacabas a las entidades bancarias decías, oye, es lo mejor, pero en la historia de este índice jamás ha estado al nivel del Euribor. Siempre está unos pasitos por encima. Y dice, no, pero esto mejor escóndelo. Sí, claro, pues pasa igual que con los planes de pensiones privados. La única ventaja que tienen los planes de pensiones privados es la deducción fiscal que sablea los fondos públicos con una decisión política con la que estamos absolutamente en contra. Y es que haya un menor ingreso fiscal porque la gente proporcionalmente más, cuanto más dinero gana, se beneficia en su declaración de la renta por tener un plan de pensiones privado. Eso es, utilización de fondos públicos para estimular un negocio privado. En mi pueblo, Madrid, se llama saqueo. Saqueo de lo público. Y decir que no es sostenible el sistema público de pensiones mientras se mantienen ese tipo de deducciones y bonificaciones, por ejemplo, es algo absolutamente sangrante. O mientras se mantienen bonificaciones para la contratación que van justamente, ya digo, en la línea de flotación, hacen un agujero, un boquete en lo que es la recaudación del sistema de seguridad social. Y no tienen efecto alguno en que se haya incrementado la contratación. La contratación no se ha incrementado por ese tipo de historias que y bonificaciones empresariales que se han dado para la contratación. La contratación se ha incrementado, y además solo parcialmente, en estos últimos 4 años, porque ha habido una devaluación salarial brutal. Brutal. Pues además de eso, bonificaciones para dañar más el sistema de seguridad social. Por lo tanto, los problemas del déficit, que en el momento actual el sistema de seguridad social tiene déficit, y no pasa nada. No pasa nada y ahora os explicaré por qué. Pero que tenga déficit en el momento actual no es fruto de un azar gracioso. Es fruto de decisiones políticas que son evitables. Que de hecho, si no se han evitado, ha sido porque ha habido conciencia y consciencia para actuar de otra manera. Por lo tanto, son culpables. Es una palabra que no suele gustar, pero es de una culpabilidad para mí evidente, además de responsables, porque se han adoptado determinadas medidas como evitar la progresividad de lo que es las propias cotizaciones de la seguridad social. Hasta hace 4 días, después de que le hemos arrancado al gobierno socialista algo que ahora os contaré, hasta 45.000 euros las cotizaciones sociales, pero a partir de ahí, tope, y si el que gana 100.000 o el que gana 120.000,
pues bueno, pues tiene topada la cotización a la seguridad social. ¿Sabéis la excusa que ponen? La excusa que ponen que es que eso es primar, digamos, es eliminar o es desincentivar la contratación de alta calidad y los puestos de trabajo muy productivos. Os digo, puede parecer una presunción lo que os voy a decir ahora mismo, pero bueno, yo soy cargo público estos 3 años y durante toda mi vida lo que he trabajado ha sido en la empresa privada. Afortunadamente, sea por mi valía o porque caigo bien, siempre he cotizado por la base máxima y he ganado un pastizal, ¿vale? Siempre con mi carta financiera, también os lo digo. Pero he ganado un pastizal. He dicho esto siempre, absolutamente injusto que podamos estar teniendo trabajadores y trabajadoras con salarios elevados, eso lo digo desde que he cobrado salarios elevados, no desde la situación de decir, no, como cobro poco, me da muchísima rabia los que cobran 4.000 o 5.000 euros. No, es absolutamente injusto que la cotización a la seguridad social no sea progresiva. No sea progresiva. ¿Qué es ser progresivo? Progresivo es que porcentualmente, en porcentaje, tiene que pagar más el que más tiene. Tiene que contribuir en mayor medida. Y no vale eso de, oiga, no, pagas el mismo porcentaje y si ganas más, como el porcentaje sobre una cantidad mayor ya es más, pues ya eres más justo. No, no, no. No, porque lo que tiene que servir ese tipo de mecanismos de progresividad es para redistribuir la riqueza. Y para redistribuir, el porcentaje del que cobra 1.000 tiene que ser 1, pero el porcentaje del que cobra 3.000 tiene que ser un porcentaje mayor. Fijaros lo que os ha venido a contar el comunista. Pues es que viene en el artículo 31 de la Constitución. En el artículo 31, o sea, lo de la progresividad no es un invento de Izquierda Unida, ni del Partido Comunista en su momento. Es una realidad recogida en la Constitución. Por cierto, tampoco lo veréis en los medios de comunicación de masas. Claro, pero es que la progresividad es necesaria porque si no se produce lo que está ocurriendo en el momento actual. Lo que ha pasado en los últimos 30 años ha sido que la progresividad, no solo en las cotizaciones sociales, no solo, pero en el sistema fiscal en general, se ha ido eliminando. O sea, se han ido eliminando los escalones en el IRPF, comparados con los que había cuando, a lo mejor algunos acordáis, era ministro de Hacienda Fernández Ordóñez, ¿vale? Los escalones máximos por encima de los 10 millones de pesetas, los 60.000 euros de ahora, el porcentaje último marginal llegó a ser del 60% en España. En el momento actual les parece vergonzoso más del 40% a Ciudadanos y al PP. Y es la única forma, no es que se pague el 60% por todo, sino por lo que excede esa cantidad. Bueno, es absolutamente vergonzoso que la progresividad se haya disminuido porque el resultado, ¿sabéis en qué se nota? En que la desigualdad en este país cada vez es mayor. La desigualdad en este país cada vez es mayor. Claro, hay gente a la que no le importa mucho. Os decía Francisco González, os puedo hablar de Ana Patricia, os puedo decir muchos nombres que seguro que conocéis. Y que son gente que, lógicamente, por ejemplo, el gobernador del Banco de España, el actual y todos los anteriores, están preocupadísimos porque haya gente que gane 12.000 euros al año. Lo dicen ganando ellos 400.000 euros al año. Por cierto, que les pagamos nosotros. ¿Les parece sostenible que la gente se le suba el 1,8% la pensión o el 3% de las pensiones mínimas? Les parece un verdadero, bueno, que se abre la caja de los truenos y se olvidan, conscientemente, claro, de lo que le supone a este país mantener a gentuza en organismos públicos que se les pasa por delante una crisis bancaria y no se enteran de nada, pero llevan todo el tiempo diciendo que a ver qué pasa con las pensiones y que si los salarios, que la gente gana demasiado. Bueno, pues evidentemente esa gente ya sabéis lo que les haría si tuviéramos la posibilidad de gobernar, ya sabéis lo que les haríamos a esa gente. Pero lo que está clarísimo es que de momento lo que hay que hacer es desmontar todas las falacias que nos están obsequiando de manera habitual. Cuando hablamos de lo que supone ese porcentaje, y os decía antes que si nos comparamos con otros países europeos, ese porcentaje nos daría para hacer mucho más. O sea, si el PP y el PSOE no hubieran colaborado desde dentro del Pacto de Toledo para seguir haciendo que el porcentaje dedicado a pensiones fuera cada vez menor, ahora mismo estaríamos en situación de haber podido blindar, no para estos años solamente, sino para bastantes años sucesivos, simplemente la revalorización vía IPC.
Y el Partido Socialista, en las mesas de negociación, esto tampoco me lo tuiteéis, pero se niega en redondo. No saben cómo ponerle un apellido a eso para que siempre haya la posibilidad de escaparse. Sí, bueno, hay que incluir, decía la ministra de Hacienda, hay que incluir, sí, lo del IPC, pero luego alguna otra cosa, algún factor corrector, porque ya sabéis que el IPC... Y digo yo, claro, sí, me parece muy bien. Vamos a poner el IPC y vamos a poner, por ejemplo, pues algo relacionado con la situación en el momento actual del crecimiento de la economía, ¿no? Eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? Y digo, pues narices, ¿no? Vamos a ver lo que pasa, cómo hacemos que las pensiones mínimas dejen de serlo y que se parezcan a la pensión media de la Unión Europea. Vamos a hacer indicadores que de verdad mejoren la vida de la gente. No, estamos hablando de algo que relacione la productividad. La productividad, no os atrevéis a hacer eso. La productividad, al final, es algo que además yo creo que es importante que lo expliquemos. Fijaros, si leéis artículos de hace 20, 25 años, que ahora no hay que irse a la hemeroteca, ahora tenemos la facilidad de Internet y casi cualquiera tiene casi cualquiera, por todo el mundo, ¿no? Por un tema de brecha digital o de que no sabe dónde buscarlo. Pero casi cualquiera puede buscar artículos en los que en diarios de tirada nacional se hablaba de que lo de las pensiones era para 4 días, ¿no? Que no iba a haber muchas posibilidades. Pero se olvidaban de una cosa fundamental a la hora de sus modelos económicos, que ya se lo decíamos entonces algunos ya estudiantes en ese momento. Decíamos, se os olvida una cosa conscientemente, porque estáis barriendo para vuestros intereses concretos de lobby para el sistema privado de pensiones, se os olvida lo de la productividad. No sé si sabéis cuánta gente se dedicaba, por ejemplo, al sector agroalimentario en este país hace 20 años. ¿Sabéis alguno? ¿Tenéis alguna idea? Os voy a dar el dato yo. ¿Cuánta gente se podía dedicar? En porcentaje, por ejemplo. 10%. ¿Un 10%? Mucho más. Hasta el 30%. Hasta el 30%. Ahora mismo estamos en el 5%. El 5% produce más alimentos que el 30% de antes. Eso es la productividad. O sea, menos gente consigue que la tarta sea más grande. Pero ¿sabéis el problema? Que hay gente que quiere que la tarta, dado que es más grande, oye, ellos son mucho más sabios, más listos, más inteligentes y más productivos. He sido yo el que me ha apagado el móvil. Cuidado, no te tropies. Le acabo de comprar al coordinador. Cortilla. Ponlo ahí en abierto. No lo pongáis. A ver, que lo que estaba diciendo, y perdonad el error, ya no sé lo que estaba diciendo. Sí, la productividad. A ver, algo fundamental. No obvian la productividad porque no sepan que la productividad tiene un sentido muy concreto en el crecimiento económico. La obvian porque, evidentemente, a la hora del reparto de la tarta, pues les viene bien obviarla. Por otro motivo. No hay ningún error de que seamos nosotros muy listos, ellos muy tontos. Es un tema que quieren ver de qué manera hay más parte de la tarta para unos que son más listos que nosotros, que no somos más que pueblo, ¿vale? Pero claro, en ese tipo de elementos se comete un error gravísimo, porque para lo que es el funcionamiento de una economía capitalista como la que vivimos, los planteamientos erróneos que se están cometiendo y que se están llevando a cabo generan un daño a la economía brutal, a la potencialidad del crecimiento de la economía enorme. Por poner algunos ejemplos, el hecho de que se haga esa devaluación salarial que viene provocada por las 2 reformas laborales, que ha sido la vía en la que ellos han entendido, los liberales, que se arreglaba el problema de la crisis, es un grave error. Primero porque es un error de diagnóstico. Ya no hablemos de justicia o injusticia, que ya hemos hablado. Y aunque fuera un acierto desde el punto de vista macroeconómico, desde luego algunos y algunas lo criticaríamos por su injusticia y por su sesgo de clase. Pero es que además es un error para abordar el tema desde el punto de vista de la solución de los problemas de una crisis capitalista. ¿Qué ocurre? Si tú dificultas en una crisis claramente de sobreproducción, o sea, no es que no haya bienes y servicios, es que la gente no los puede pagar. Si tú le haces a la gente que tenga menos dinero para poder pagar las cosas, lógicamente se van a dificultar sobremanera las soluciones de los problemas de esas propias empresas. Quiero decir, si tú a la gente le dificultas vía precariedad salarial
que la gente se compre pisos, es más difícil que la gente se compre los pisos. Y claro, las empresas, y las empresas que proveen no solo de pisos, sino de los muebles que van en los pisos, pues luego tienen dificultades para salir. Claro, ahora ya le dicen, por ejemplo, a los sindicatos de clase, quizá ha llegado el momento de abrir un poco la mano porque tenemos un problema serio de demanda. Claro, ese tipo de cosas también se notan cuando hablamos de pensiones, porque claro, ahora resulta que están descubriendo que con aparentemente mucho más empleo. Rajoy está contentísimo y casado de la herencia de Rajoy con el tema de casarse el chavalín este que le van a quitar del PP cuando se pegue el tortazo entre el polvo, ¿vale? Bueno, pues el problema, digo porque la extrema derecha se lo va a comer por los pies. Bueno, pues está muy orgulloso de la herencia económica de esa devaluación salarial que dice que ha permitido una creación de empleo histórica. Pero, sin embargo, los datos del Banco de España, ¿vale?, dicen que en número de horas trabajadas estamos todavía igual que hace 7 años. ¿Qué se ha hecho? Pues todos y todas lo entendéis muy bien. Se ha repartido el trabajo que había. Y se ha repartido precarizando las condiciones y haciendo que la gente cobre menos, ¿vale? Y dices, no, hay más gente, podría haber mucha más gente trabajando. Si los contratos se hacen de 2 horas y el que está trabajando 8, pues mira, 4 contratos, ya tenemos 4 personas trabajando. El problema es que si esas personas que están trabajando no ganan lo suficiente para poder consumir en una economía de mercado como en la que estamos, que es en la que estamos a pesar de algunos y que creemos en otro tipo de sistema, estamos en el sistema capitalista, en la economía de mercado, precisamente otras cosas de consumo. Y no solamente de consumo de bienes y servicios a corto plazo, también de decisiones de compras de bienes y servicios a medio y largo plazo. Atacar. Eso es atacar la línea de flotación de las cotizaciones sociales, de las pensiones que se pagan ahora, cuidado, y de las que se pagarán en el futuro. Porque fijaros lo enormemente duro que este tipo de reformas del sistema de pensiones van a provocar ya no solamente los que estéis cobrando pensiones, sino los que las cobren más adelante, en cuestión de bases de cotización más bajas y bueno, pues por lógica y previsiones de inflación en los próximos 15, 20 años, las próximas generaciones van a contar con pensiones mucho más deterioradas desde el punto de vista de los precios que en su momento haya que en el momento actual. Y claro, en gran medida, los que tenéis pensiones en el momento actual estáis manteniendo el consumo. Como habéis sido el parche que habéis permitido que este país no estalle totalmente socialmente en la crisis. Que ha habido muchas pensiones que han sostenido gente pues, pues que perdía su casa y no la ha perdido gracias a los padres o a los abuelos, o bueno, pues todo tipo de situaciones. No hablo solamente de datos macro. Soy ahora mismo concejal en el Ayuntamiento de Madrid y me toca presidir 2 distritos de Madrid. 2 distritos de Madrid que son 350.000 personas. O sea, soy alcalde de una ciudad media española, ¿no? Bueno, pues la situación, o media grande, ¿no? Sí, sí. Pues la situación es que yo vivo en una parte de la ciudad de Madrid, en los distritos que yo presido, son dantescas. Dantescas en el sentido de que es que hay muchísima gente, o sea, estoy firmando ayudas sociales de 100 euros para alimentos. No 1 ni 2. Y no de gente que está en una situación así porque lleven en una situación crónica de muchísimos años y siempre han sido gente empobrecida. No. Hay una situación de precariedad que hay trabajadores y trabajadoras pobres. Esos son los resultados de la reforma laboral, que tiene además un efecto, como os digo, letal en el tema de la recaudación vía pensiones. Hemos arrancado en las negociaciones con el gobierno algunas cosas como un destope parcial de las cotizaciones máximas, que va a suponer unos ingresos importantes a la seguridad social. También hay un elemento que es de lo que más ha presumido el gobierno y es lo que menos importante es. Y es un tema de decir que hay determinadas pensiones que no deben ser pagadas con las cotizaciones sociales. Que a mí me parece bien, me parece perfecto, pero no nos engañemos. Eso es un tema puramente de artificio contable. Como lo de la hucha de las pensiones, que ahora hablaré. O sea, no es eso lo importante. No es eso lo importante por lo siguiente. Que, bueno, evidentemente, las pensiones de otro tipo, de orfandad o de viudedad, son pensiones que hay que pagar exactamente igual, forman parte del contrato social. Independientemente de dónde salga el dinero, entre comillas, me da igual que salga de las cotizaciones sociales, que no me da igual, porque ahora veremos que no es lo mismo la fuente de la que se financie, pero desde el punto de vista económico, de sostenibilidad, da igual. Como da igual que se utilice, no están terminando de cargarse la llamada conocida hucha de las pensiones,
porque saben que se les echa la gente encima. Pero, entre comillas, da igual, la lucha de las pensiones se agotó hace tiempo. Van sacando de a poquitos en estos últimos años y utilizan otro sistema para engañar a la gente. O sea, porque ya se había agotado. O sea, ahora mismo, en la situación actual, hasta estas modificaciones legales que acabamos de conseguir del gobierno socialista, el sistema, estamos hablando de prácticamente unos entre 15 y 18.000 millones de euros de agujero anual, ¿vale? En el sistema, por déficit del sistema de pensiones. Claro, pues, cuando se llegó a 60.000 millones de euros de máximo, pues en 5 años te lo has cargado. Lo que queda todavía es porque se utiliza un truco para engañar a la gente. Se presta dinero en vez de tirar de la hucha de las pensiones. El préstamo es exactamente lo mismo, es un engañabobos, ¿vale? Un engañabobos. Pero no nos tiene que dar ningún miedo que se agote la hucha de las pensiones. Ese no es el problema. Las pensiones se pagarán siempre, con toda seguridad. Y la cuantía de las mismas dependerá de la fuerza que tengamos en la calle para defender nuestros derechos. Y esa fuerza, ya digo, aparte, y estoy diciendo en la calle, no en el Parlamento, porque nos podría ocurrir una situación, espero que nunca nos ocurra a determinadas sensibilidades y gente con principios políticos, pero yo he vivido a algunos que llegaban, decían que eran socialistas, decían, ¿vale? y que iban a defender los principios, y lo que hicieron fue implantar un factor de sostenibilidad. ¿Sabéis lo que supone eso, no? Las pensiones en los próximos 10 años van a ser, con respecto al último sueldo, van a perder 10 puntos. Eso es un sablazo en toda regla. Como lo es retrasar la edad de jubilación. Todo ese tipo de cosas son formas que pretenden dar una sostenibilidad a un sistema que, por cierto, no se ha preocupado, y aunque os parezca demagógico, no puedo dejar de decirlo, no se ha preocupado demasiado a la hora de tomar decisiones, que fue lo primero que hizo Pedro Sánchez al llegar, es dar el ok a que el gasto en defensa en este país tenía que aproximarse a la media europea, tal y como el ínclito presidente de Estados Unidos estaba reclamando. Ha firmado créditos extraordinarios el señor Sánchez en estos 6 meses, que no están en el presupuesto, que son extraordinarios, para programas especiales de armamento, que son, en este caso, 5 veces más que la revalorización en pensiones. 5 veces más. Para jugar a avioncitos, a carritos de combate y a submarinos que no flotan. Eso lo ha hecho el señor Sánchez. Y le molesta, me decía la ministra, no metas tanta caña, que estamos en el mismo lado. Digo, demostradlo. Demostradlo. Estar en el mismo lado quiere decir mirar por los intereses, en este caso generales. Y los intereses generales no están en los programas especiales de armamento mientras se está racaneando la revalorización de las pensiones con cargo al IPC, que eso no es más que una parte de los derechos que la gente ha acumulado trabajando en este país. Claro, todo este tipo de planteamientos siempre te hacen o le hacen al gobierno de turno, que tiene la responsabilidad de resolverlo, decir, bueno, vale, pero ¿cómo resolvemos el déficit de ahora? Decimos, ¿que cómo lo resolvemos? Lista de medidas. En el caso de Izquierda Unida la hemos hecho pública en varias ocasiones, la hemos defendido de manera, pública. No os voy a contar ninguna novedad, nada que no hayáis visto desde las plataformas que luchan por este tema, que se vaya, pero claro, tenemos la limitación de que tenemos que arrancarlas desde la oposición. Ahora, algunas cosas hemos arrancado, que os decía, lo del tema del destope parcial de las pensiones, de las bases de cotización máximas. Si se hubiera destopado completamente, podríamos haber tenido 3.000 millones de euros más de los que se van a obtener. 3.000 millones de euros más. Hablamos de cantidades de miles de millones de euros como si fueran casi broma o calderilla, y en este caso lo son. Son decisiones políticas y tendría que tener capacidad, en este caso el gobierno actual, para ponerlas en marcha. No requiere ese tipo de actuaciones de ningún tipo de aprobación extraordinaria. Son decisiones gubernativas. Pueden hacerlo. No necesitan aliarse para que no se ponga nervioso Rivera ni su clon, no necesitan aliarse con independentistas, ni con... No, directamente. Tienen capacidad para eliminar ese tipo de distorsiones. Además de eso, las bonificaciones sociales, que os decía que no han servido para crear empleo.
y que estamos hablando, en este caso, bueno, pues de unos 600 millones de euros. 600 millones de euros anuales. Bonificaciones y cotizaciones que no les valen para nada y que lo reconocen los propios empresarios en las mesas de negociación. Que bueno, pues si yo creo el empleo que tengo que crear, no depende oye, si me viene un regalo, pues fenomenal, le viene, claro, 600 millones de euros. Estamos hablando de un pastizal que bueno, que la elevación del salario mínimo va a suponer claramente unos ingresos adicionales y sin embargo nos hemos estado desayunando todos estos meses desde que se consiguió arrancar esa mejora del salario mínimo interprofesional con cosas pues, como las que dice el presidente de la Autoridad Fiscal Independiente o el presidente el gobernador del Banco de España, diciendo que eso iba a suponer una destrucción de empleo brutal y demás. Bueno, pues debe ser como que en Alemania no se cree. Alemania tiene un salario mínimo mucho más elevado que en España y sin embargo, pues bueno, pues este tipo de situación no se plantea, ¿no? O sea, parece que estamos condenados o nos quieren condenar a salarios de miseria, a precariedad, bueno, pues generalizada, entendiendo que así de esa manera se consigue ¿qué? Porque ni con eso siquiera se blindan digamos, las pensiones del presente. Claro, el planteamiento es que la persecución, por ejemplo, del fraude laboral es otro de los elementos que son absolutamente reacios a abordarlo. Escuchaba anoche, volviendo de un acto, una cosa que me resultó muy curiosa, ¿no? Muy curiosa porque la decía el electo presidente de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, que sí, la verdad es que no se merece ni que lo cite, pero os lo voy a decir. Decía, él lo que quería, y os lo pongo como ejemplo un poco de lo absurdo que hay determinadas situaciones. Él presumía de que todo su equipo tenía que trabajar 15 horas diarias, ¿no? Claro, yo le dije, bueno, pues bienvenido al club, ¿no? Porque digamos, seguramente trabajamos. Pero trabajar 15 horas diarias, o 16, o 18, es realizar lo primero. O sea, no es síntoma de otra cosa, es realizar fraude a la seguridad social. Yo llevo haciéndolo un porrón de años. Fraude a la seguridad social. Con eso quiero decir, fijaros lo que estoy haciendo. ¿Qué digo yo? Que no hay que tener un esfuerzo más allá de... Lo que digo es que una cosa son los cargos públicos y otra cosa es cuánto fraude a la seguridad social está teniendo en el momento actual, por ejemplo, el sector financiero. Que lo digan los propios sindicatos de clase. Por cierto, en ocasiones nuestros sindicatos hermanos de clase aceptan eso en el sector financiero. Claro, el tema es, fijaros lo que ha ocurrido con el tema de los horarios lo pongo como ejemplo, ¿no? O sea, Juan Manuel Moreno Bonilla, ayer lo que decía era una cosa que está generalizada, y es que hay ciertas cosas que son negocio en tanto en cuanto no se contribuye a la seguridad social. Qué vergüenza, ¿no? Qué pena, ¿no? O sea, es como decir, bueno, pues esto es rentable siempre y cuando no contribuyamos a las pensiones públicas, ¿no? Si usted trabaja 15 horas, usted tiene que cotizar 15 horas. Incluso un cargo público. Pero quiero decir, se pueden considerar que hay cosas que no son trabajo y hay cosas que claramente son trabajo, ¿vale? En este caso, creo que los cargos públicos podríamos estar exentos de esa situación, los únicos, no los cargos altos, sino los cargos públicos. No sé si me estoy explicando. Lo que quiero decir es que se ha introducido un mantra que es perverso, y es pensar que hay ciertas cosas que, bueno, pues que son negocio en tanto en cuanto se puedan hacer, pero sisándole ¿a quién? Al colectivo. Porque se sisa al colectivo. Porque las horas extras tienen una cotización extradicional, valga la redundancia, en la seguridad social, pero no con no pagarlas y con no cotizar por ellas, pues parece que no pasa nada. Oiga, puede decir el señor que gana mucho dinero, pues mira, es que yo renuncio a eso. Ya, renunciará usted a lo mejor a cobrar sus horas extras. Si quiere usted hacerlo, usted verá. Pero la cotización de la seguridad social no. Porque eso es sisarle a todo el mundo. Os pongo ese ejemplo para que veáis que incluso en cosas que incluso pueden estar glosadas o consideradas como positivas socialmente, como, uy, qué trabajadora esta persona, tal, en muchas ocasiones también conllevan un elemento muy perverso que se desliza detrás de todo eso y que tiene que ver con algo que ya es más gracioso, que me decía un directivo de una empresa en la que yo estaba y que me decía, Carlos, he encontrado un negocio perfecto, con no pagar a los proveedores
Si tú vas y eres un ganadero y no pagas la leche a los ganaderos, o sea, una empresa de láctea y no pagas a los ganaderos, pues bueno, pues, entre no pagar y pagar poquito, estamos hablando de explotar. Vamos. Lo que digo es que, fijaros que encima además eso se puede ver como que eso es lo fetén, como que eso es lo bueno, eso es perder el relato político. Y cuando pierdes el relato político, luego te terminan colocando cosas como las reformas laborales o las de las pensiones. Por eso yo creo que hay que recuperar el relato cultural, no de no trabajar, sino de que el trabajo tiene una parte de salario real y otra parte de salario diferido. El salario diferido son las pensiones. Hay otra tercera parte, que es el salario indirecto. ¿Sabéis cuál es el salario indirecto? El indirecto. He dicho, el directo, la nómina, lo que cada uno recibe, el diferido, que son esas cotizaciones sociales que nos dan derechos a todos y todas, y el indirecto. El gasto público, vecinos y vecinas, compañeros y compañeras, el gasto público. Que cuando haya gentuza que esté presumiendo, por ejemplo, este que os decía, que va a trabajar 15 horas, que me lo creo yo de aquí a Lima, este señor de Andalucía que dice que lo que va a buscar es reducir el gasto público en Andalucía, ¿no? ¿Vale? Cuidado, que han reducido el gasto público a nivel estatal, en porcentaje de la tarta, ¿vale? De lo que os hablaba, estamos en mínimos, ¿vale? Bueno, pues reducir el gasto público es reducir el salario de trabajadores y trabajadoras, el indirecto. Porque el gasto público luego tiene... El gasto público, no quiero chiringuitos, no, eso no lo queremos ninguno. Lo que queremos es educación pública, queremos sanidad pública, queremos sistema de dependencia, queremos todo ese tipo de cosas que es gasto público, que no se puede hacer sin pagar a la gente. Y que reducir el gasto público es reducir el salario indirecto, porque quienes necesitan el gasto público, en pensiones, en sanidad o en educación, es la gente que menos tiene. Sobre todo. Cuando uno tiene muchísimo, me imagino, y tiene un problema de salud grave, me imagino que termina yendo al sistema público de salud porque es el que realmente al final nos termina salvando la vida. Cuando se puede salvar la vida, me refiero. Pero también entender que fundamentalmente y de manera porcentual más elevada, quienes más interesados e interesadas tendríamos que estar en defender el gasto público somos los que más lo usamos. Los que más lo usamos por nuestras rentas o por nuestra decisión política. En este caso, yo además también os hablo desde la experiencia. Soy diabético de los que voy a enganchar una bomba de insulina, o sea, estoy hecho una penita. Yo vivo porque hay un esfuerzo colectivo al que contribuiréis los que estáis aquí para que haya personas que tengamos una maquinita en forma de páncreas artificial que nos permita que con la insulina podamos estar vivos. Yo no soy rentable económicamente para el sistema. Bueno, para algunos incluso soy un poco un grano en el culo también. Pero entendedme lo que quiero decir. Yo en otras circunstancias pues no podría estar vivo. Bueno, pues lo que ocurre es que los que pretenden defender que el gasto público es algo siempre sobrante, es algo siempre excesivo, son los que precisamente están defendiendo de que la rentabilidad del sistema tiene que medirse en términos monetarios. Y esto es otra cosa. Darle fiabilidad a las pensiones y seguridad a las pensiones de los trabajadores y trabajadoras que han estado sosteniendo el sistema cuando otros y otras cobraban las prestaciones es un tema de justicia. Es un tema además lógico desde el punto de vista macroeconómico, como creo haber demostrado. Pero es que además es un tema que saca de lo puramente monetario algo que es claramente imprescindible en términos de justicia, de trasvase de renta entre clases. Creo que hay elementos suficientes como para abrir ya debate. Yo soy capaz de estar aquí horas y horas, pero yo creo que podría ser oportuno, antes de que os aburra más, que diéramos palabra y que viéramos preguntas concretas y datos que queráis que os desgrane. No he puesto presentación, se lo decía a María, porque quizá a lo mejor podría ser más lioso el que viéramos un montón de números, pero creo que como plataforma, si queréis que luego os envíe pues, todo tipo de gráficos y datos desde el punto de vista económico que os puedan
servir pues, para vuestras propias campañas o campaña local en adelante, pues no hay nada más. Y ahora la tecnología permite eso con extraordinaria facilidad. Espero no haberos aburrido demasiado y haber dado motivos para debate.